Y sabemos que cuando dice que sea glorificada es que traiga fruto a nuestras vidas, Señor. Disponemos voluntariamente nuestra mente y nuestro corazón a la exposición total de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis tomar asiento. Bueno, a mí me gustan los cultos así. Alabamos. Seguimos con la adoración, primero con nuestras ofrendas y diezmos y después también lo hacemos cantando. Y bueno, creo que lo que se refiere al culto al Señor hay que quitar la máxima paja posible, ¿eh? Cosas que a veces hacen lo que realmente es importante, deja de tener sentido. Estaba pensando precisamente en la adoración, la función de los verdaderos profetas de la antigüedad, del Antiguo Testamento. Y diría del Antiguo y también del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento también encontramos algún que otro profeta, porque el ministerio profético sigue en pie, no se acabó, al menos yo soy de los que cree que no se acabó con los profetas, ni mucho menos con los apóstoles. Pero estaba pensando que la voz de los profetas, por lo general, era una voz que al pueblo no le gustaba escuchar. Porque generalmente era una voz que corregía, que exhortaba, que instruía al pueblo. No estoy diciendo esto porque vaya a pegar una bronca, no, que nadie se asuste. Digo que estaba pensando en esto porque sí que es cierto que si Dios tiene algo que decirnos es algo importante, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo puedo ir a un teatro a escuchar un monólogo y sé que voy a reírme si el monologuista es bueno, pero bueno, salvando mucho la distancia con lo que Dios nos puede decir, lo que Dios nos tiene que decir es algo de vital importancia, es de vida o muerte. Y la función de la palabra de Dios, a fin y al cabo, es esto. Es como un GPS que cuando nos equivocamos, nos recalcula, lo he dicho alguna vez, nos recalcula la ruta y nos vuelve a llevar al camino adecuado. Y la voz de Dios, sea a través de un profeta, o sea de un pastor, o de un hermano, o de un evangelista, o de quien sea, que quiere transmitir lo que es la palabra profética más segura, que es este libro que tú y yo tenemos, la palabra de Dios, siempre va a ser con la idea, con la intención de redirigir nuestra vida, de que seamos testados por la palabra de Dios y volvernos a ubicar en el camino si es que nos estuviésemos equivocando en algo. Que en mi caso, y supongo que el vuestro también, nos equivocamos muchas veces. Así que es bueno escuchar la palabra profética del Señor, que es nada más y nada menos que su palabra. ¿Estáis de acuerdo? Bien. Vamos a hablar de actualidad y sé que estáis igual un poco hasta el gorro de toda esta semana y que creo que también es un cúmulo de lo que ya llevamos escuchando en las noticias. Decíamos que hay como palabras de moda, ¿no? Hace unos meses hablábamos de crisis. Bueno, en las últimas semanas se habló de ébola y la crisis pasó a un segundo término. Y aunque en medio del ébola y la crisis había una palabra latente en la sociedad, esta semana como que esa palabra ha cobrado todavía mayor importancia. Es la palabra... Qué listos que sois, ¿eh? La palabra corrupción. Muy bien, protocolo. Pero bueno, la de protocolo está asociada al ébola, el dichoso protocolo. Pero sí que la palabra corrupción está como de moda, y más que estará. Y yo me alegro, aunque podamos sacar muchas lecturas, de que si se está viendo la corrupción es porque
se empieza a arrojar luz sobre los lugares donde había tinieblas. A mí me sabe más por el gobierno, que ha tomado como un papel más de víctima, como que de decir, oye, nos alegramos, aunque caiga quien caiga. Caiga quien caiga, sea rojo, blanco, azul, verde o amarillo. Pero nos alegramos de que por fin jueces y policía investiguen a los corruptos, metan a gente a la cárcel, y más que tendrán que meter, ojalá. Y empezamos quizás a despertar y darnos cuenta que este país, quizás, como siempre se ha dicho, además de vivir por encima de las posibilidades, también es que ha habido mucho ladrón. Mucho ladrón. ¿Estáis de acuerdo conmigo? De estos de guante blanco que dicen. Aunque yo creo, y lo he hablado con bastantes personas en esta semana, ahora como que tenemos la gente que sale a la noticia, gente importante, banqueros, políticos, empresarios, hablamos, los ricos corruptos, como si nosotros, me refiero quizás a la clase media o clases más bajas, nosotros no tuviésemos nada que ver con la corrupción. Y esto no es así. Escuché a un analista que, de todos los analistas que he escuchado esta semana, dijo poca cosa, pero lo que más dijo, o sea, fue quizá para mí la más certera, porque dijo que la corrupción, apunté la palabra, así que la frase, no quiero omitir nada de lo que dijo, dice, la corrupción está en la naturaleza humana. Lo vuelvo a repetir, la corrupción está en la naturaleza humana. Desde que pecó el hombre y el pecado entró en la humanidad a través del padre Adán, estamos abocados y nuestra tendencia es a la corrupción. De hecho, nuestro cuerpo, que no fue diseñado para corromperse, al final terminará corrompiéndose. Nuestro cuerpo físico hablo, Y hoy quiero hablar de este tema de la corrupción, porque creo que es un tema que a todos más o menos nos interesa. ¿Os interesa o no? Si no hablo del Barça, que... ¿No? Hay mucho que hablar. También. También. En todos los sitios. Algunos políticos nos tratan de vender la moto, de que, bueno, si mandan tales o cuales, no habrá corrupción. Pero sigo manteniendo eso. En el momento que alguien se pone en un lugar donde tiene cierta autoridad, tiene que ser extremadamente íntegro, sea cristiano o no. Si eres cristiano, con más motivo. Si eres político, si eres diplomático, empresario y estás sobre gente mandando, tienes que extremar la integridad. Porque en el momento que tú estás en un cargo de cierto poder, siempre se va a acercar el fraude, la corrupción en cualquier formato. Que venga alguien a pedirte un favor como amigo. ¿Por qué no enchufas? ¿Por qué no enchufas a tal persona en la brigada del ayuntamiento? Hablo, por ejemplo, de un concejal, ¿no? Venga, va. Como es militante de mi partido, voy a hacer que entre una persona que quizás no está capacitada para hacer ese trabajo. Eso es corrupción también. A otro nivel, pero es corrupción. El que trabaja en una empresa de material eléctrico y se lleva cada final de mes 3 o 4 enchufes y 5 metros de cable, sin que nadie lo sepa porque hay mucho, y todos lo hacen, eso es corrupción también. La misma que la del Blesa y la del último que ha caído con toda la trama, el Granados. Es igual. O sea, todo parte de lo mismo, del pecado. Y la corrupción no es otra cosa que la manera de cómo se manifiesta en nuestras vidas el pecado. ¿Estáis de acuerdo, verdad? Por lo tanto, ocultar nuestra corrupción o nuestro pecado no es un buen negocio.
No es un buen negocio. ¿Por qué? Mira, primeramente porque la Escritura dice que no hay nada oculto que ¿qué? Si alguno me dirá, sí, Ángel, yo conozco a no sé quién, que ese murió con el secreto y nadie se enteró. Y muchas cosas que quizás no sabremos. Pero te digo una cosa, y cuando hoy terminaba de pasar a limpio el mensaje, te siguen viniendo ideas nuevas, ¿no? O al menos cosas que te llaman la atención. Mejor que te pillen ahora. Mejor que salga ahora, en vida. Porque ahora, bueno, te puede juzgar el hombre y todavía tienes oportunidad de arrepentirte. Pero si mueres con tu secreto, mueres con tu pecado, va a ser irreversible. Porque el juicio que vas a tener es un juicio que vamos a tener todos. Y ese será delante de Dios. Y delante de Dios ya habrá una opción, hay un comodín que tú ya no puedes gastar. No es el comodín de la llamada, ¿eh? Es el comodín del arrepentimiento. Cuando estemos delante de Dios ya no te podrás arrepentir. ¿O pensáis que cuando Jesús nos habla de aquella alegoría donde estaba el rico y el pobre Lázaro, ¿os acordáis? Que el rico está expresando su angustia en el mismo infierno. Evidentemente ya se le niega. ¿Pensáis que ese hombre no está arrepentido? Pero tarde. Está súper, mega arrepentido. Está tan arrepentido que está además clamando, ya él se va a quemar vivo en el infierno, lo sabe, lo asume. Pero al menos que por favor haya la oportunidad para que sus familiares se salven, se puedan arrepentir en vida. Por lo tanto, mirar, confesar nuestros pecados, nuestra corrupción, es liberador y sanador. Sí, sanador. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y seréis sanados. Y yo lo he dicho ya alguna vez, cuando tú le pides perdón a Dios, cuando tú le confiesas tu pecado al Señor, Dios te perdona. Por su gracia y por su misericordia. Es así. Y gracias a la obra que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Pero cuando tú confiesas tu pecado a uno como tú, eres sanado. Porque con Dios sabemos que Él juega en otra división, pero con otra persona sabemos que estamos en la misma división, estamos en la misma situación. Y esto es importante. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Más vale que ahora salgan los trapos sucios. Y lo suyo no es que te pillen. Mira, te hemos pillado. Y ya como te han pillado tienes que confesar. Eso no, y ya hablo más en el contexto cristiano, eso no es lo suyo. Lo suyo es que el Espíritu Santo cuando nos habla y nos está diciendo, está mal lo que estás haciendo, inmediatamente pongamos solución a través del perdón y la confusión y la confesión. Amén. Que cuando te han pillado, eso de pedir perdón está bien, el arrepentimiento está bien, pero no es genuino. ¿Me entendéis? Ahora, cuando nadie te pilla y ves que te has librado, esa conciencia de que sabes que Dios te ha visto y que a quien no has ofendido principalmente es al Señor, es lo que te tiene que llevar directamente al arrepentimiento. Amén. Mira, y lo digo tarde o temprano, porque hay cosas que no se ven, que podemos hacer en lo oculto y no nos va a ver nadie. Y si somos buenos teatreros, buenos artistas, quizás moriremos con el secreto. Pero cuidado, porque la corrupción, y hablo ya en el plano físico, cuando algo se corrompe, puede estar escondido. Hacía un anuncio de un ambientador, ¿os acordáis? Que entraban pasaba un montón de gente de vacaciones y al final dice, pues aquí había encerrado, yo qué sé, debajo del sofá ha habido comida podrida, ya que no os habéis enterado porque el ambipur no sé qué. No echemos ambipur en nuestra vida porque la corrupción está ahí. Amén. Y al final, y os digo una cosa, el olor a corrupción
No lo quita el Ambipur, ya lo digo yo, ¿eh? No lo quita. Es un olor terrible, ¿eh? Cuando algo está, carne o pescado, se ha corrompido, echa para atrás, ¿eh? Cuidado. Lo hueles a kilómetros. Y qué feo, ¿eh? También que vayamos oliendo a corrupción, ¿eh? Y la gente huela. Usamos esta expresión, ¿no? Es que ya me olía mal, ¿eh? ¿Lo decimos o no? Es que ya le veía yo, ya me olía que había algo. Pero bueno, así que seamos prontos para arrepentirnos. Ese sí que es un buen negocio. Amén. Muy bien. Bueno, ante tanta corrupción, y esta es la pregunta, ¿no? Ante tanta corrupción y más que va a ir saliendo, porque ahora parece que ya hemos cogido el ritmo y va a ir saliendo. Yo creo que va a ir para arriba y también para abajo, ¿no? Si se empieza a dejar paso y se deja hacer pues a los jueces, a la policía, etcétera, etcétera. Ya veis que también que hasta la policía está corrupta, parte de la policía. Mi pregunta es, ¿qué respuesta y qué actitud debemos tomar nosotros como Iglesia? Hablo en España, porque en todos los sitios hay corrupción. Ya hemos dicho que forma parte de la naturaleza humana. ¿Qué respuesta vamos a dar en nuestra ciudad o en nuestra querida España? Y yo he dicho lo de querida España, iba a decir para algunos, pero no voy a entrar ahí. ¿Qué respuesta vamos a dar como Iglesia? ¿Alguien tiene? Bueno, ya sé que ahora no vais a contestar, ¿no? ¿O qué respuesta está dando la Iglesia? Mirar, toda la semana que me llegan correos de este evento que se va a hacer ahora en el 1 y el 2 de mayo, lo del festival de la Esperanza. Y esto de la corrupción ya hace tiempo que va. Pero la Iglesia en Cataluña, y estoy denunciando a la propia Iglesia, todavía no ha hecho ni tan siquiera un comunicado oficial como Ferede, como Iglesias, ante tanta corrupción. Y decir, además de denunciar, revalorizar, poner en alza los valores cristianos. No ha hecho nada todavía. Estamos preocupados quizás en las campañas, en esto, en lo otro, pero ¿qué respuesta estamos dando nosotros como Iglesia ante tanta corrupción? ¿O es que es un tema que no nos importa? O pregunto yo, ¿es un tema que no nos afecta? ¿O pensamos que no nos van a afectar? ¿Sí o no? ¿O en qué mundo vivimos? ¿O solo nos interesan las cosas que pasan en la Iglesia? ¿Quién ha compartido lo has compartido tú, Juanjo, o tú, Miguel? En el mundo tendréis aflicción. ¿Y por qué tendremos aflicción? Es muy sencillo, porque vives en el mundo. Y estas cosas, a mí personalmente, me afligen. Y más cuando uno trata de ser honesto e íntegro. ¿Es así? Esto va con nosotros. Todo esto de la corrupción va por ti, por mí y por toda la Iglesia. Y yo pienso llamar en esta semana a Julio Pérez, y lo digo abiertamente, para que, por favor, no sé de qué manera, porque yo tampoco tengo la varita mágica, hagamos algún tipo de denuncia o de protesta, precisamente por eso. Lo que está pasando en España, ¿sabéis lo que es? Y ahora entraré en la parte que creo que es el mensaje para esta tarde. Es que hay tanta corrupción porque hay falta de valores. ¿Quién tiene que dar esos valores? ¿Quién? La Iglesia. Y ahora explicaré por qué. Lo estoy diciendo así medio velado, pero porque ahora... Quiero que me acompañéis a Mateo capítulo 5. Voy a leer un solo versículo y voy a dividir este versículo en dos partes. Una parte que es, digamos que sería
general y que nos habla de identidad, y otra parte que es la segunda parte, que sería la personal y qué es lo que podemos hacer. ¿Lo tenéis? Capítulo 5. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero, y yo siempre digo una cosa, cuando hay un pero en la Biblia, pon atención a lo que ha dicho antes y lo que viene ahora. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús usa, en este caso, la sal, y yo creo que usa la sal porque en esa época tenía una vital importancia. De hecho, creo que lo hemos dicho más de una vez, a la gente y a los esclavos y en muchas negociaciones se pagaba con sal. De ahí viene la palabra salario, que es una palabra compuesta en griego que significa paga con sal, salario. Eso es lo que significa. Y digo, ¿qué tendría la sal? Mujeres, ¿qué vale un paquete de sal, de esto de medio kilo, 1 kilo? No vale nada. En el Mercadona creo que vale 20 y algo de céntimos. ¿Cómo algo que hoy en día quizás no tiene apenas valor? Creo que es hasta más barata, no sé si es más barato que el agua, pero por ahí anda. ¿Cómo algo que parece ser que nuestra sociedad que vivimos ahora, en el tiempo que vivimos ahora, no tenga tanta importancia, cómo en aquella época hasta se pagaba a la gente con sal? Y se pagaba con sal porque en esa época la sal, las propiedades de la sal eran vitales para la vida diaria. ¿Lo sabíais? En aquella época, hace 2000 años, ni existían las neveras, ni existían los congeladores. El hielo, si lo querías fabricar, era imposible. Te tenías que ir al Polo Norte desde Israel o al Polo Sur, pillar una palada y venir otra vez, y si te duraba... ¿Me entendéis? No existía una manera de producir hielo. Lo máximo que existía, pero que no preservaba de la corrupción, y ahora hablaremos de esto, era hacer agujeros en sitios sombríos, húmedos, donde más o menos pues, los alimentos frescos no estaban tan expuestos a la corrupción rápida, por decirlo así. Pero la sal, el cloruro sódico, ¿lo he dicho bien? ¿Sí? O el cloruro de sodio, tiene unas propiedades increíbles. La primera y principal es la de preservación. La sal lo que hace es preservar los alimentos. Al día de hoy, ¿quién rechaza un bacalao al pil-pil? ¿Alguien me ha puesto malas caras? ¿No nos gusta el bacalao? El bacalao ahí encebollado, al pil-pil, a la vizcaína, está a los que nos gusta el bacalao. Pero todos sabemos que el buen bacalao, ¿en qué formato viene? Se pesca, tal como se pesca ya en los buques factoría, se abren lomos y directamente se limpia y se pone en capas de sal. Y puede pasar, de hecho creo que hay ciertos años, no sé si son 2 o 3, donde el bacalao, digamos, que llega a su máximo esplendor, pero que tiene que estar 2 o 3 años. Parece mentira que algo fresco, en el momento que lo pones con sal, no se pudre, no se corrompe. O sea, la sal tiene un efecto anticorrupción. En vez de ¿cómo se llamaban los de corrupción en Miami? No, ¿cómo se llamaban? No, el negro y el blanco. Crockett y... Sonny Crockett. Bueno, en vez de esto, un buen grapado de sal por Miami.
La sal lo que hace es preservar. Y hoy en día se sigue usando los salazones y vemos que es así. Metes sal. ¿Por qué? ¿Por qué tiene este efecto la sal? Porque lo que hace es deshidratar a todas las bacterias y a todos los virus y se corta la cadena de corrupción. Es así. Así que cuando se habla de corrupción, Jesús no da al mundo una respuesta evasiva, nos mete a nosotros directamente la responsabilidad. Vosotros sois, y lo digo así de claro, el tratamiento anticorrupción para esta sociedad. Y si hay corrupción es porque quizás no estamos haciendo nuestra función. Claro, aquí tengo una geóloga que el otro día nos daba una clase además de las rocas y los minerales, que estuvo muy interesante. Pero ¿sabéis una cosa? Que ahora entraremos en esa parte. La sal es muy interesante. Hemos dicho que tiene la capacidad de preservar, pero también tiene otra capacidad. Tiene muchas, pero las dos más importantes serían preservar y... Muy bien, es eso, Pero ¿cómo lo decimos? Salar, o sazonar algo también, ¿Salamos para qué? Para que tenga más sabor, Porque si no, ¿qué pasa, Juanjo? Es insípido. Vamos a decirlo así, nosotros somos la alegría de este mundo. Somos ese toque especial. Mira, y pensando en esto, pensaba de qué manera más concreta podríamos afinar esto de la sal en cuanto al sabor. El mensaje del Evangelio es ese toque de sabor. ¿Sabéis dos cosas que produce la sal? Es sed y hambre. ¿Lo sabíais? Bueno, buscar en un diccionario propiedades o en algún sitio, y más propiedades que tiene la sed, pero no vamos a entrar en estas, es que producen sed y hambre. Y ojalá, o sea, si nosotros sazonamos con el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo, a nuestra sociedad, a la gente que tenemos al lado, eso también debería producir sed y hambre del Señor en la gente. Amén. Pero si no, la gente seguirá siendo insípida si nosotros no cumplimos nuestra función. Amén. Claro, esto está bien, qué bonitas las propiedades. También te digo una cosa, que no damos sabor ni preservamos con un solo grano de sal. Un solo grano de sal apenas puede cumplir verdaderamente esa función. Por eso tenemos que entender nuestro compromiso como iglesia. Porque aquí no hay un grano, aquí somos un buen puñado. ¿Sí o no? Y con un buen puñado ya le puedes dar sabor. Proporcionalmente, este puñado de sal que estamos aquí puede dar sabor a este barrio. ¿Me entendéis? Y creo que lo estamos haciendo, en muchos aspectos. Tenemos que ser anticorrupción, un agente anticorrupción y también un agente de sabor, de esperanza, de alegría. Porque el mensaje del Evangelio no es un mensaje triste. Sí que es un mensaje que confronta al ser humano, pero es una buena noticia. ¿Cuántos se equivocan la gente que lo que presenta de primeras a cualquier persona que no conoce al Señor es el infierno? Esto es una equivocación. Nosotros no negamos el infierno. El infierno es tan real como el cielo. Es tan real como nosotros que estamos aquí.
Pero el mensaje del Evangelio es un mensaje, es una buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús te ama y que ha muerto por ti. Esa es la prioridad, debería ser nuestra prioridad a la hora de compartir el Evangelio. Dice que nuestras palabras, cuando hablemos con la gente que no conoce al Señor, está en Colosenses, lo podéis leer, tienen que ser palabras sazonadas ¿con qué? Con sal. Dice, con gracia. No puedes entrar a una persona machacándolo vivo y mandándolo al infierno. Porque va a aceptar algo no por amor, sino por temor. ¿Me estáis entendiendo? Conviértete o te vas al infierno. Pues vale, por no irme al infierno. Pero qué bonito que le hables de Jesús y del amor de Jesús y lo que Jesús ha hecho por ti y la persona diga, ¿tanto me ama Dios? ¿Y yo puedo seguir a este Dios? Claro que sí. Sería bueno que lo primero que tengas que hacer te arrepientes de tus pecados. ¿Ah, sí? Y le podemos ayudar. Pero seamos sabios en cuanto a esto. Amén. Vamos a entrar en la segunda parte. Mira, cuando he dicho que hay un pero, es porque uno lee el versículo en cuestión, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, y entonces yo ahora le voy a preguntar a Encarna, igual te pongo en un apuro, ¿la sal puede perder sus propiedades salubres, sí o no? No, ¿no? ¿Sabéis que no, la sal no puede perder sus propiedades? Jamás. Bueno, voy a poner un asterisco al lado porque explicaré una cosa. Porque Jesús no habla por hablar. ¿Cómo que Jesús está diciendo algo que químicamente no es posible? ¿Nos está engañando Jesús? De hecho, el cloruro sódico forma un elemento, en esta cuestión, la sal, que es superestable. Mira, claro, he estado indagando, hoy me he hecho un poco geólogo para... ¿En qué estado, esto los universitarios o lo que vais al instituto lo deberíais saber, en qué estado está la sal? Muy bien, en estado sólido. Pero ¿sabéis que la sal se puede llegar a disolver? Más que a disolver, a derretir. ¿Lo sabíais? No a disolver, perdón, a derretir. La sal, cuando llegamos a 801 grados, se derrite. Se derrite. Porque no es otra cosa que cristales. Todos sabemos que el cristal, cuando es expuesto al fuego, se derrite. No sé cuánta temperatura hace falta. Pero en el caso de la sal, del cloruro sódico, hacen falta 801 grados y cambia de estado. Se hace líquido. No porque la hayas disuelto en agua, Pero sabéis que su estructura no cambia, sus propiedades no cambian. Puede volver después a ese estado y no haber perdido un ápice de todas sus propiedades. Me parece increíble, ¿no? Hay muchos elementos químicos que sí, cuando son expuestos a temperatura o a otros elementos físicos, pues pierden sus propiedades. Pero en la cuestión de la sal, no, porque es superestable. Pero vamos más para arriba. Si tú sigues subiendo el horno hasta 1460 y pico grados, la sal se evapora, se convierte en gas. Qué interesante, ¿verdad? Pero si tú la condensas y después la enfrías y vuelve a su estado natural, ¿sabéis qué pasa? No ha perdido sus propiedades. La sal siempre sala. Y dice, vosotros sois, es un tema de identidad. Lo que voy a decir es muy profundo. Nosotros somos la sal del mundo. Esto es lo que somos. No lo podemos evitar. ¿Vale? El verdadero cristiano, aunque sea sometido
a las más fuertes pruebas, no debería perder su integridad. ¿Amén? Volvería a su estado natural sin perder propiedades. Esto es lo que debería de ser. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando usa el término si la sal se desvaneciere? ¿Qué significa desvanecer? No, que te da un yuyu y te desmayas. ¿Qué pensáis que quiere decir? Bueno, dame la respuesta física, Encarna. Ahora voy ahí, porque es que me lo he leído todo, ¿eh? Pero no me robes el mensaje, no, qué broma. Muy bien, Encarna. Está al día, ¿eh? La que tuvo, retuvo, ¿eh? Muy bien. Ahora hablaré de eso. Rebobino. Desvanecer. ¿Qué significa desvanecer? Me he quedado asombrado. Hay varios términos para desvanecer, pero en este versículo, cuando Jesús usa esta palabra, significa no que algo pierde sus propiedades, sino hacerse necio. Hacerse necio. Escucha bien, ensuciarse. Mira, químicamente sí se puede, hay varias maneras de dejar, o sea, de conseguir que la sal pierda su sabor. Hay varias maneras. Una sería a través de la electrolisis, que es meter el agua en sal, aplicarle corriente y, como bien ha dicho Encarna, separarías las moléculas de cloro por un lado y de sodio por el otro. Muy bien. ¿Qué hemos hecho? Hemos mezclado la sal con otros elementos. Y en este caso hemos aplicado una corriente. También con el nitrato de plata añadimos un componente, contaminamos, lo digo así para que con la química tampoco os raye ni me raye yo, pero para que todos lo entendamos no por dónde voy yo, sino por dónde iba Jesús. Cuando contaminamos el cloruro de sodio, que es la sal, con el nitrato de plata, conseguimos también que la sal pierda sus propiedades. ¿Qué cosa? No voy a dar la explicación química, ya sería otra cosa. Pero sería agregar, contaminar. De ahí viene la idea, cuando Jesús dice hacer necio, sería añadir algo que no es original para que lo que es original no tenga, no su sabor, sino su función. Mira, tú ahora imagínate que yo tengo un bote de sal en mi casa, sal fina, lo voy a poner más difícil todavía, no sal gorda, porque si es sal gorda igual te puede entretener. Sal fina. Y tú imagínate que vengo con una bolsa llena de arena y mezclo, corrompo la sal con la arena y la dejo en el salero. ¿La sal ha perdido su sabor? ¿Sí o no? No, tú logras sacar de ahí un grano de sal, lo analizas y tiene todas las propiedades. No las ha perdido. ¿Pero tú usarías esa sal? Lo vamos a decir de otra manera. ¿Ha perdido propiedades? ¿Ha perdido su propósito? Espérate, lo voy a volver a repetir. ¿Ha perdido sus propiedades? ¿Te vas a ir al cielo? Sí. Qué pena, ¿no? ¿Sabes qué pena? Porque has perdido tu propósito.
Y podría irme ahora al contexto en 2 de Corintios, donde habla que hay un fundamento y cada uno construye encima de ese fundamento, unos con piedras preciosas, otros con oro, otro con plata, otro con madera, con heno, con paja. Y dice que el fuego de Dios probará la obra de cada uno. Y que al final el que ha edificado, el que ha perdido su propósito de salar y de preservar esta sociedad, sí, eres quien eres, te irás al cielo, sí, pero como dice ese pasaje, como el que se escapa de un incendio. Sinceramente, y no es presuntuoso, a mí me gustaría llegar al cielo y solamente escuchar esto: buen siervo y fiel. No pido más. No pido que me lo iguales, solo que me lo iguales, como decía el José Mota. No quiero más. Eso me vale. ¿Entendemos cuál es nuestra función como sal? ¿Sí o no? La única manera que ocurra esto, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hoy he descubierto otra cosa. Cuando Jesús usa este pasaje, ¿sabéis por qué lo usa? El de la tierra no sirve para nada más que ser echada fuera y hollada por los hombres. Qué cosa, ¿no? Esa sal, porque en todos los sacrificios, esto no sé si lo sabíais, en todos los sacrificios se tenía que usar la sal. Tenía que haber sal por el medio, que es un símbolo de pacto. Y la sal, que en este caso no servía, porque quizás había mezclado con algo y ya no tenía su función, ¿sabéis lo que hacían? La tiraban fuera del templo para que la gente en el mármol no se resbalase. Esto es un dato, nada más. Y probablemente Jesús, y aquí entraríamos en más, pero no tenemos tiempo para más, porque quiero terminar con un pasaje que creo que resume muy bien lo que he compartido y lo que podemos hacer. Mirar, si queremos seguir guardando todas nuestras propiedades como sal, no nos podemos mezclar, no nos podemos corromper. Y la manera de no corromperse, y quizá voy a decir algo muy genérico, más que darte las 7 claves para que no te corrompas, pero te voy a decir algo más genérico, es ser santos, vivir en santidad, ser íntegros. Es así. Desde las cosas más pequeñas hasta devolver 5 céntimos si se equivoca la cajera, hasta tu declaración de renta o lo que sea. Tenemos que ser íntegros en todos los sitios. Aun en el sitio donde pensamos que nadie nos está viendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está viendo siempre. Y al final, cuando queremos hacer algo sin que nadie nos vea y pensamos que nadie nos ve, sea la providencia divina, mira, alguien que pasaba por ahí te conoce, que no haya pasado en su vida y tú estás allá haciendo algo que no tienes que hacer, que por primera vez lo vas a hacer. No sé si alguien se ha visto en esa situación. Y justo vas, ¡pum! ¡Qué casualidad! Yo he aprendido mucho de un hombre que, para mí, quizás es uno de los hombres más íntegros que conozco. Voy a decir, no que he conocido porque está vivo, que es mi suegro. Que es mi suegro. Y cuando pescábamos con la barca, la gran mayoría de pescadores infringía la ley. Ponían redes que no eran del tamaño adecuado, pescaban en zonas donde no se podía pescar y nosotros, sus hijos y yo, le decíamos, Josep, vamos donde van todos, donde todos se saltan la ley para... Me he metido, habéis oído, que le decíamos, vamos allí para coger más pescado y ganar más dinero. Y mi suegro siempre decía,
No, nen, perquè cuando vaya ens agafaran. Y nosotros decíamos, pero si van todos los días. Dice, si voy, y claro, ¿por qué me decía esto? Porque la persona que suele ser íntegra, cuando una vez tú ves a gente que está haciendo las cosas mal cada día y está haciendo lo mismo y no le pillan, y tú dices, venga, va, jolín, pues, oye, yo también lo voy a hacer. A mí me han ofrecido, no gente de la iglesia, engancharme a la luz. Claro, a muchos de vosotros, no, a ninguno de aquí os han ofrecido eso nunca, pero a mí sí. ¿Qué significa eso? Bueno, que haces trampas en el contador y en vez de pagar 200 y pico pavos cada 2 meses, pagas 60. Como hay cierto consumo, es muy difícil de que te pillen, porque ¿quién sabe lo que tú consumes en tu casa? Lo que dice el contador, ¿me entiendes? Entonces, es muy difícil que te pillen. Evidentemente yo nunca he aceptado. Pero conozco un montón de gente que está enganchado hace años y nunca los han pillado. Ahora, si yo mañana me engancho, te aseguro que mañana está el inspector allí en mi casa a ver si me he enganchado. ¿Es así? ¿O te da pie para otra cosa? Tenemos que ser íntegros. Como dice la palabra, en todos nuestros caminos. Amén. Termino con este pasaje. No hace falta ni que lo busquéis. No quiero que os canséis. Para mí, y te voy a dar un consejo, y me alegré mucho de... ¿Quién fue uno de los que estuvo hace poco por aquí? No sé qué pastor estuvo por aquí predicando hace... Y él denunciaba este tipo de libros que yo llevo ya denunciándolos hace mucho, la gran mayoría, estos que te dan prácticamente una ecuación para que todo te vaya bien en la vida cristiana. 21 pasos para no sé qué, las 7 claves para que seas un cristiano perfecto. Eso es una trola. Eso son títulos gancho, que llamo yo, ¿no? Para que la gente compre libros. Después los lees y lo único que te están diciendo es versículos de la palabra, que no falta que te compres un libro, que leas la Biblia, te es suficiente. Porque si quieres claves para ser íntegro, aquí las tienes. Te voy a leer uno de los tantos pasajes que podría leer para cerrar este mensaje, pero creo que este es el que quizás más se amolda a lo que hemos dicho en esta tarde. Si alguno está tomando nota, es Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Os acordáis que os he dicho que la corrupción tiene que ver con la naturaleza humana? ¿Sí o no? ¿Os acordáis? ¿Cómo podemos luchar contra eso? Cuando tú aceptas a Jesús en tu vida, empiezas a ser partícipe, participante de la naturaleza divina. Y eso es lo que puede hacer que la naturaleza humana se vaya haciendo pequeña. Como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Sigo con el pasaje. A ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿os suena? Esto está escrito hace 2000 años, Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que es de los deseos carnales, la avaricia, bueno, tantos que podría nombrar, vosotros también, poniendo todo el cuidado, toda la diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento, no seamos unos ignorantes. Al conocimiento,
a lo que conoces, dominio propio. Quieto. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué colofón más bonito? Amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Tenemos un propósito. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera, de la que acabamos de leer, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Este versículo 11, iba a decir, tiene bastante mala leche. Lo digo de forma coloquial, porque dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Si hay amplia y generosa entrada, ¿puede haber estrecha y escasa entrada en el reino? Entrar de lado. Entrar de lado. Entras, pero como por fuego. Como el que escapa, vamos, entras, que como vayas con ropa de invierno no pasas. Muy bien, como ha dicho Rosa. Tírale. Pasa que ya hablaremos. Vamos a ponernos en pie. Los músicos, por favor. Gracias, Señor. Vamos a orar. ¿Cuánta sal hay aquí? Los demás, ahora me sale el chiste fácil. Los demás que sois de azúcar. ¿Sabéis la expresión tú eres de azúcar lo que significa? Juegas pero de mentirijilla. Vuelvo a repetirlo. ¿Cuánta sal hay aquí? Pues, si eres sal, tienes una responsabilidad. Amén. Pon la mano en tu corazón. Señor, aquí tienes un puñado de sal. Somos un puñado de grano, Señor, de cloruro sódico que queremos que tú uses, Señor. Ayúdanos a poner toda nuestra diligencia, Señor, auxiliados por tu Espíritu Santo, para mantenernos incorruptibles, Señor. Sabemos que la gente está buscando referentes de gente íntegra, Señor. ¿Y quiénes son sino nosotros? Ayúdanos a ser lo que somos, sal. Ayúdanos a preservar esta sociedad. Señor, quizás hay tanta corrupción porque hay una ausencia de sal. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacernos salobres en esta sociedad tan corrupta, Señor. A cortar todo virus, toda bacteria espiritualmente hablando, Señor, que tiene que ver con el pecado. Que podamos deshidratar, Señor, por el poder de lo que somos. Y lo que somos es porque tú lo dices y tú nos has hecho ser lo que somos. Tus hijos, ni más ni menos. Ayúdanos a cumplir
nuestro propósito, Señor, en el barrio, en la escuela, en el club de fútbol, en el trabajo, allí donde estemos, Señor, con sencillez y humildad, a cada uno de los que estamos, en el lugar donde nos hayas puesto de la sociedad, Señor. Ayúdanos a entender y a ser responsables. No queremos entrar por los pelos en tu reino, Señor. Nos gustaría encontrar una amplia entrada y generosa y oír esas palabras de ti, buen siervo y fiel. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.